Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más. Hoy con visita internacional porque nos acompaña el escritor uruguayo Diego Fischer, quien está y va a estar conversando con nosotros sobre su libro La Gran Farsa, una novela que retrata momentos bien álgidos, ¿no? Y complicados del Uruguay, que lo retrata también ahí en el título, que es el retrato de un país en llamas. Diego, un gusto estar contigo para hablar de historia y de tu novela histórica y todo. Muchas gracias, un placer estar aquí en Chile y en tu programa. Diego, leyendo el libro y también buscando un poquito también de todo tu trabajo literario, eh, la forma en que está contada esta historia y también lo que tú comentaste también en alguna entrevista, esta es tu novela menos novelada de lo que va en tu trabajo, ¿no? Porque también Así tiene que ver es, así con el es. contexto histórico y toda la historia que hay detrás de esta historia, ¿no? Valga la redundancia. Así es porque el sustento de la gran farsa, todos mis libros lo tienen, pero este particularmente, es una enorme cantidad de documentos que fueron desclasificados recientemente en el Foreign Office, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra. Pongamos un poco en contexto. La Claro. década del 70 para el Uruguay, pero creo que para todo el cono sur Sí. de América fue una década muy terrible, ¿no? Y especialmente en el Uruguay, 1970 y 1971 marcan el apogeo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Una guerrilla urbana que desplegó todo su accionar terrorista, especialmente en esos 2 años. Y este libro enfoca el año 71, cuando los tupamaros llegan al apogeo y se muestran, y la gente así los percibe, como un poder muy fuerte, que desafía al poder legítimo, a las Claro. autoridades legítimas. Recordemos que Uruguay era una democracia entonces aún. Las instituciones van a caer en junio de 1973. Y en ese clima se suceden una decena de secuestros que involucran a diplomáticos de muy alto vuelo, en este caso al embajador de Inglaterra, Jeffrey Jackson, y bueno, a políticos y empresarios muy importantes del Uruguay. ¿Y por qué este libro es importante en el sentido que aporta una mirada hasta ahora absolutamente desconocida y que cuestiona y contradice el relato que los propios tupamaros, luego de la vuelta a la democracia en el Uruguay en 1985, se encargaron de armar? Entonces, tú me preguntabas, ¿es el libro menos novelado? Sí, Claro. quizás de novela no tenga prácticamente nada. Sí, es mi estilo, que es un estilo de contar las historias de forma tal que parezcan Una novela y... una novela, pero no lo es. Y bueno, esos documentos del Foreign Office revelan una trama en la que juega un papel fundamental el presidente Salvador Allende. Entonces, un hombre que medió e intervino, y yo me atrevo a decir que si el embajador de Inglaterra, luego de casi 9 meses de prisión en condiciones infames por parte de los tupamaros, fue liberado y con vida, fue gracias a las acciones que tomó el entonces presidente Allende. Salvador Allende, claro. Es un relato, ¿no? De archivos desclasificados, Sí. también de una forma de reescribir la historia o reconocer, entre comillas, nuevamente la historia con archivos, con relatos, con una investigación que no se queda solo en los hechos de esos años, ¿no? Porque también en las primeras páginas sale los investigadores que se investigaron en distintas partes del mundo, Sí, en Chile, en claro. Uruguay, en La el investigación norte. fue en Chile a cargo de una colega que seguramente conocerás, Magalí Arenas Zapata. En Montevideo fuimos 3 personas. En Inglaterra
y bueno, y también en los Estados Unidos. Es un despliegue importante también. Sí, 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 no había otra manera de hacer esta historia o de escribir este libro si no se hacía la investigación en todos los lugares donde la historia transcurrió. Claro. Porque aquí en Chile, y vuelvo al tema, se habían refugiado una cantidad muy importante de muy jóvenes tupamaros, que habían en aquel momento la justicia, todavía no había irrumpido los militares, la justicia daba la opción a los delincuentes primarios que no tenían en su haber hechos de sangre, de exiliarse. Y centenares, yo diría que hasta un par de miles, se afincó aquí en Chile. Había una simpatía notoria entre Salvador Allende y los jóvenes tupamaros. Claro, porque el joven idealista. Exactamente, de cierta tendencia política más a la izquierda, revolucionario. Revolucionarios, estamos hablando de un tiempo en que la revolución cubana estaba en su apogeo. Claro. Y bueno, y esa revolución... Bueno, y tiempos de Guerra Fría también. Y tiempos de Guerra Fría, por supuesto, y nosotros fuimos, cuando digo nosotros, digo estos países... Claro, el continente. Claro, el continente fue un campo de batalla de esa guerra. Claro. Y creo que unos y otros, los bandos enfrentados, fueron peones de esa guerra. No digo ni generales ni militares de rango, sino peones de ese juego tan tremendo, ¿no? Y en el caso de Allende hay un uruguayo, William Whitelock, que es un joven de poco, tenía 22 años cuando viene a afincarse, y se enamora de una de las secretarias de Allende. ¿Ya? Esto no es novela, esto es real. Sí. Eran 4 las secretarias que tenía el presidente Allende. La Payita, tengo aquí los nombres, bueno, su hija Beatriz, que decían Tati, Isabel Jara, que es justamente esta mujer, y bueno, y Patricia Espejo, ¿no? Isabel Jara se enamora de William Whitelock, con quien tiene un hijo, pero eso hace que los fines de semana Whitelock, que además era estudiante de medicina, entonces tenía un punto de encuentro más con el presidente Allende, claro, se fueran a la finca al Cañaveral, ¿no? Que era la casa en la que el presidente Allende y su amante pasaban los fines de semana, y allí Whitelock iba todos los fines de semana y practicaban tiro con metralletas, ¿no? Todo una digamos, si se quiere, una premonición de lo que va a venir después, ¿no? Claro. De lo que vino después. Y es ahí que a través de Whitelock, que también va a tener pocos años después una muerte terrible en la Argentina, se produce esa comunicación fluida y ese vínculo entre los tupamaros y Allende a raíz del secuestro del embajador Jackson. También había otro hecho muy importante que pesó a la hora de esa participación que además le es solicitada, mediación que le es solicitada por el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Edward Heath, al presidente Allende. Claro, es un tema que si bien nace en el Uruguay, pero que atraviesa varias fronteras. Pero antes de adentrarnos también a este tema que es bien interesante y está súper bien relatado y descrito a detalle en el libro, ¿cuál es para gente que de pronto no está tan familiarizada, en qué contexto se encontraba Uruguay en esos años? ¿Cómo los tupamaros nacen? ¿Cómo llegan a ser de un grupo de sediciosos, si se quiere llamar de alguna forma, a ser un grupo más que armado, diría yo? Un grupo que hoy en día estaría calificado como terrorista. Que fue, en aquella época también, ¿no? que fue también en la época. Y que terminan teniendo estas conexiones internacionales y logran armar una red más o menos importante. ¿Cuál es el contexto? Es una pregunta media larga, pero igual es un contexto interesante. Los tupamaros comienzan sus acciones bélicas o terroristas en 1963. Y fíjate qué curiosidad o qué interesante esto. En 1961 estuvo el Che Guevara
en Montevideo. Ujú. Estuvo en el Uruguay porque en Punta del Este, en la conferencia interamericana, la CIES, en la que participaron los ministros de Economía y Relaciones Exteriores de los 3 continentes, Dylan, enviado del presidente John Kennedy, lanza la Alianza para el Progreso. Eso nos pone un poco en contexto de lo que pasaba en aquel entonces. Claro. Y en esos días, en una histórica conferencia que pronuncia en el Paraninfo de la Universidad de la República, el Che Guevara, ante miles de jóvenes estudiantes y no estudiantes que desbordan, por supuesto, en las instalaciones del edificio, él advierte y les aconseja a no encarar la vía armada en Wow. Uruguay. Claro. Porque él mismo dice, el hecho de que yo esté aquí presente hablándoles a ustedes en un país cuyo gobierno está en las antípodas de nuestro pensamiento, habla de la libertad y de la democracia que hay en este país. Ustedes tienen la vía de las urnas para impulsar y promover los cambios necesarios. Siento que el Che era un hombre pro armas. Pro armas. Por el levantamiento de armas cuando no había esta garantía. Por ejemplo. Claro, y un referente para los tupamaros. Claro. Y él dice esa famosa frase que luego se hizo como un eslogan: sabemos cuándo se dispara el primer tiro en una revolución o en una guerra, pero nunca el último. Claro. Y les volvió a decir, la vía armada no es el camino a seguir en el Uruguay. A los 2 años los tupamaros estaban empezando a cometer sus tropelías, ¿no? Y bueno, fue un proceso que fue creciendo en un Uruguay que había dejado políticamente y sobre todo económicamente, había dejado los tiempos de las vacas gordas, claro, los tiempos de prosperidad, los tiempos de la Suiza de América, de estabilidad, ¿no? Pero eso no sucedió en la década de 60, sucedió en el año 56. Una vez terminada la guerra de Corea, el Uruguay comienza un proceso de, la economía no crece más durante más de una década, y esa vigorosa clase media que se había formado y le había dado identidad al país, comienza a ver que sus conquistas logradas a lo largo de tantas décadas empiezan a desaparecer. Se cierran industrias, se cierran fábricas, el Uruguay empieza a expulsar a sus hijos hacia países con mejores buscar prosperidad. Claro, el efecto inverso. Totalmente. Que se dio, se había dado un siglo antes. Y bueno, y el país entra en un estado de conmoción por la acción de los tupamaros, por un lado, y que al principio eran mirados con simpatía y tenían cierta... tenían cierta llegada o cierta escucha. Sí, tenían se habían ganado cierta simpatía en la clase media y en las clases populares. Por aquello se los denominaban los Robin Hood, porque robaban a los ricos para repartir entre los pobres, cosa que era una mentira enorme, ¿no? Pero bueno, fue algo que ellos supieron... Estaba en el ideario colectivo. Claro, ¿no? y supieron transmitir, hasta que comenzaron a registrarse los secuestros y las muertes. Entonces ahí la gente empezó a ver, esto no es lo que nos han dicho o lo que nos están diciendo. Y simultáneamente había un movimiento estudiantil y social por parte de los sindicatos que hacían, tenían en jaque al gobierno constitucional del presidente Jorge Pacheco Areco. Y perdón que te interrumpa, porque sí. Estos temas de historia, de libro, de redescubrir nuestra historia latinoamericana es súper interesante. Porque claro, tú bien comentabas que si bien era un relato real o no, la gente creía y estaba en el ideario, pero vienen los hechos más de sangre, ¿no? Sí. Más violentos, y ya de ser un movimiento social o que buscaba que la gente se adheriera a ese discurso, lo empiezan a perder la credibilidad, empiezan a ensuciar el mismo nombre con los secuestros, con asesinatos, etc. Y ahí va tomando un punto el movimiento que se radicaliza cada vez más. Y ahí termina en este libro La Gran Farsa, donde es como un poco la escalada
hasta llegar a un punto que se mete un presidente en Chile que va con la historia más atrás de Ernesto Guevara, que se meten con personalidades de jurisdicción inglesa, por ejemplo. Es como Sí, sí. es bien álgido el momento, ¿no? Sí, no, es en el momento en que ellos creen tener, y lo tienen en términos reales, porque Claro. en un país que tengan secuestrado, como lo tuvieron durante casi un año, al embajador de Inglaterra. Anteriormente habían secuestrado y asesinado a un asesor en temas de seguridad policial norteamericano, al cónsul general de Brasil, bueno, a media docena de empresarios muy conocidos y muy importantes, y algún funcionario del gobierno muy próximo al presidente. Era una demostración de fuerza. Claro. Y tampoco algo que revela el libro, que sí era sabido pero no conocido, es en las condiciones que estaban secuestrados estas personas. El embajador Jackson estuvo encerrado en una de las cárceles del pueblo, como ellos llamaban a sus berretines, a sus lugares donde metían a las personas secuestradas, que tenía, se puede visitar hoy en Montevideo. ¿Sí? Es un lugar que yo aconsejo a la gente, sobre todo, por supuesto, en mi país, a que lo hagan. Hay que pedir una autorización al Ministerio de Defensa, pero era en un sótano donde durante casi 9 meses nunca vio la luz, de una altura de 1,70 m. Era un hombre que medía 1,75 m, y no se puede decir que eran cárceles porque eran una jaula de 1 metro de ancho por 1,80 m de largo. Tenían agua para tomar, pero para las necesidades las muy tenían medieval, que hacer, en un rincón. Sí, las tenían que hacer en un balde de plástico, y agua para higienizarse la tenían cada 15 días, una jarra y una toalla que previamente usaban los carceleros y luego ellos. Claro, era un secuestro y tortura a la vez. Exactamente, y durante todo ese tiempo eran sometidos, suero de la verdad mediante, a interrogatorios larguísimos. Imagínate la falta de oxígeno, la falta de aire, La humedad que la humedad. Claro. Fueron condiciones terribles, y de eso prácticamente nunca se ha hablado. Entonces es esa otra voz de la historia, y esto está en documentos, no es un Pero relato, no es una invención, no es una relato figura fantasioso. literaria. No. Inclusive hay un par de periodistas, bueno, digamos, disfrazados de periodistas que lo entrevistan a Jackson en esos meses, y bueno, y dan también una mirada como si se quiere romántica de lo que estaba sucediendo, cuando muy lejos del romanticismo errado, claro. estábamos en ese momento, ¿no? Esto es un caso terrible, que más Sí. allá que hoy es historia, pero que también deja tocada la imagen de Uruguay hacia el exterior, sobre todo. Claro. Porque hubo secuestro de embajadores, Sí. y que políticamente es un golpe súper duro. Sin duda, ¿Cómo se embajador vive de con eso hasta el día de hoy? Embajador de Inglaterra. Hoy en día es parte de la historia, Claro. pero que no se conocía. Claro, porque, ¿no? ¿por qué lo En menciono? detalle. Claro, porque pasan esos años y es un trabajo de sanar esa relación muy larga que debe tener el Uruguay también. Sí, la relación se sanó en el momento en que volvió la democracia. Ujú. No olvidemos que esto fue la apertura final para que entraran los militares. Porque simultáneamente, unos días antes de la liberación del embajador Jackson, se produce la histórica fuga del penal de Punta Carretas, Sí. donde toda la cúpula del movimiento Tupamaro, que había sido a lo largo de 4 o 5 años apresada por la policía en un régimen constitucional con todas las garantías, se fugan, una fuga que figura en el libro Guinness: 106 tupamaros y 10 presos comunes, haciendo un túnel debajo de una calle. Hoy esa cárcel es un shopping, el principal shopping de Montevideo, Punta Carretas. Quienes vayan a Montevideo lo pueden visitar, y enfrente está la casa tal cual, por la cual Salir. por la sala
emergen una noche del 6 de la madrugada noche del 6 de septiembre de 1971, estos 116 en realidad, ¿no? 106 hombres que se escapan, ¿no? Siendo el golpe, uno de los golpes más terribles, por supuesto, para la policía, pero también para el gobierno del presidente Pacheco Areco, que 24 horas después, 48 horas después para ser preciso, convoca a las fuerzas conjuntas, como se le llamaba a las tres armas de los militares, a combatir la guerrilla. Y es el principio, el fin del Estado de Derecho. De derecho, claro. Porque los militares efectivamente combaten y terminan con el movimiento de liberación Tupamaro en 11 meses, pero luego van tras el poder, que fue el gran error. Si ellos se hubieran limitado a cumplir con lo que la ley les había encargado, el poder legítimo les había encargado, y se hubieran retirado, demoraron 12 años en volver a los cuarteles. Un montón. Entonces, bueno, por eso todos estos hechos fueron dinamitando esa democracia que, como la chilena, eran las democracias más respetadas y fuertes de América del Sur, que no es poca cosa, ¿no? No, para nada. Fue entonces también este secuestro de este diplomático también el punto de inflexión para que se diera ese paso que fuera allanando aún más y yo creo la propiedad de los militares en el poder. Yo creo que, claro, Jackson era la figura más importante desde el punto de vista internacional. Lo había sido antes el cónsul general de Brasil, y después, bueno, el fiscal de corte estuvo secuestrado durante pocas semanas. Él estuvo un par de semanas porque pretendían interrogarlo, y lo hicieron, sometiéndolo a la tortura del suero de la verdad, ¿no? Pero nunca el Uruguay, en el estudio, en el análisis de los documentos, tuvo tanta prensa en medios internacionales prestigiosísimos. Estamos hablando de Times, del New York Times, de Le Monde, de Figaro, es decir, los diarios más importantes del mundo, todas las semanas le dedicaban un artículo, y no solo una noticia, sino artículos de análisis, porque era un caso curioso, una guerrilla urbana en una ciudad entonces mucho más chica que hoy. Montevideo tenía... Un país también que no es tan grande. Claro, y que había sido reconocido durante tantas décadas por el respeto por su democracia, por su estabilidad y por el respeto a los derechos humanos. Totalmente. Entonces fue como que una de las cosas que estos hechos terribles les dio a los tupamaros fue visibilidad a nivel mundial. Otro punto, Diego, que para aterrizarlo un poco al público chileno. Sí. Creo que la historia de la negociación, o la importancia que tuvo Allende para esto, creo que en Chile igual se desconoce, no es muy conocido, al ser o sobre todo en las generaciones más nuevas. Y es una historia bien fascinante de cómo se relata, de la importancia, de las conexiones, tú también que nos comentas. Sí, también hay un pantallazo, ¿no? De lo que se estaba viviendo en Chile en ese entonces, ¿no? Desde la llegada de Allende al gobierno hasta, bueno, no llegamos al 11 de septiembre del 73, pero esto termina un poco antes. Y Allende tenía dos intereses muy claros en esto. Bueno, esa simpatía o esa sintonía con los tupamaros, que no iba... y esto lo quiero dejar muy claro, él no avalaba los secuestros, y mucho menos el pago de un secuestro con pago de rescate. Lo dice más de una vez, pero a su vez Inglaterra le pide su intervención, por supuesto que los tupamaros, y Inglaterra también, y Allende tenía sumo interés que esta negociación llegara a buen puerto, supongo que primero por convicción, pero también porque Chile en ese momento estaba
el diferendo por el canal de Beagle con Argentina. Sí. El presidente Allende lo que quería era que la mediación la llevara adelante Inglaterra. Entonces vio en ese pedido del gobierno del primer ministro Edward Heath una posibilidad muy importante para que los ingleses se sintieran si esto salía bien, claro, se sintieran comprometidos a, no digo apoyar, pero sí a mediar o a intervenir en ese conflicto, que luego sabemos que la intervención se dio. Es decir, aquí están los documentos que manda el embajador chileno en Inglaterra cuando la corona británica acepta intervenir en el tema por el canal de Beagle, pero todos sabemos que luego eso termina casi en una guerra. Claro, termina al borde. Claro, y el tratado famoso de Montevideo de 1980. Pero bueno, esa es la historia que vino después. Pero Allende creo que con una visión de Estado en ese porque momento. Porque combina, perdona, perfectamente lo que dice, que combina las convicciones propias, políticas, idearias, como sea, sí, más un movimiento político interesante. Claro. Y bueno, él ahí... Movida política, mejor dicho, más que sí, movimiento político. Y él, claro, es la oportunidad y ese hombre con responsabilidad de gobierno que ve en esa oportunidad para lograr encauzar una situación que irremediablemente parecía ir hacia una guerra. Claro. ¿No? Ya entonces... y bueno, y allí fue. Y cuando esto se empantana en determinado momento, es el propio Allende que los combina a los Tupamaros. Esto hay que resolverlo ya. Claro. Porque había otra cosa que hace caer el libro, es el romanticismo de la historia contada por los Tupamaros, que ellos secuestraban para canjear por presos políticos, o lo que llamaban ellos presos políticos, sí, que eran sus compañeros encarcelados por delitos de sangre, en robo, secuestro, etcétera, pero ellos los llamaban presos políticos, ¿no? Y lo que este libro hace caer con documentos es que ellos secuestraban para pedir rescates. Y rescates, para hacer caja. Claro, dinero. Para hacer dinero. Y eran rescates muy importantes. Por el embajador de Jackson empezaron pidiendo $2 millones de la época. Terminaron transando en $100.000 que se pagaron aquí en Santiago. Y esa plata fue a quién sabe a dónde, ¿no? Claro. Pero se le fue entregada a 2 enviados. Uno vivía aquí, no era Whitelock, el que mencioné al comienzo, sino 2 figuras destacadas de la dirigencia tupamara que viajaron expresamente a Chile a cobrar ese rescate. Estupendo. Diego, bueno, ahí justamente te iba a hacer la pregunta de por qué el título, pero claro, lo acabas de mencionar. Y que no es algo, no es una hipótesis, no es una tesis, ¿no? No es un llamado a, sino que la gran farsa o que claro, se cae el argumento está apoyado por documentos. Exactamente, pero además la gran farsa no solo fue la de los Tupamaros, también fue la de Inglaterra. A ver. Porque la preocupación de Inglaterra, estoy expoliando mucho el libro, Tomás, la gran obsesión de Inglaterra, y están los documentos del día después, del durante y del día después, que recomiendo vivamente que los lean, era, estamos negociando. Es que esa es la gracia, perdón. Todo el archivo que tiene el libro, sí, es fascinante. Bueno, los ingleses decían... en voz baja, estamos negociando, se lo decían a la mujer de Jackson, que desesperada recorría despachos en Londres, claro, para lograr. Fueron casi 9 meses de ese secuestro y sin tener noticias, ¿no? O algunas fotos que mostraban al hombre en condiciones espantosas. Y por otro lado decían, no, nosotros no, a la prensa y a quien le preguntara, fuera de ese ámbito muy pequeño, ultra secreto, nosotros no negociamos. Y lo que se debe decir es que no vamos a negociar. Y
a los pocos días el secuestro se produjo el 8 de enero de 1971 y 15 días más tarde se había acordado que el monto está el documento de la reunión del Consejo de Ministros que preside Edward Heath. Nosotros vamos a pagar $100.000 y no se movieron de ese monto. Y simultáneamente hacían, mientras se negociaba aquí en Santiago, la verdadera liberación del embajador Jackson, ellos habían montado un teatro en Montevideo a través de dos periodistas afines, uno afín a la embajada de Inglaterra y otro afín a los Tupamaros, donde hacían la parodia de que estaban negociando también por allí. Entonces, la gran farsa le cabe tanto a los Tupamaros, sin lugar a dudas, pero también a los ingleses. Bueno, y con esa reflexión, Diego, agradecer tu tiempo, esta fabulosa conversación, porque, claro, estamos en una época, en un tiempo, o ha pasado, no es mucho, pero sí un tiempo considerable, donde vamos conociendo más datos, se van liberando documentos. Esa es la clave. De un tiempo claro, que fue muy sangriento para la región, donde nos vamos dando cuenta también de los movimientos extranjeros que hubo en los países, que terminaron desmoronando gobiernos y terminó de manera trágica, y los documentos nos llevan a eso, como tú dices, cae la mentira para uno, para otro, y todo gracias a la liberación de documentos. Claro, y es un buen momento para hacer estas investigaciones por el tiempo transcurrido. En general, en los archivos, por lo pronto en Inglaterra y a veces también en los Estados Unidos, son embargados durante 50 años. Sí. Y bueno, de estos hechos se cumplieron 50 años en el año 2021. Yo tuve que demorar la investigación porque estábamos en plena pandemia. Mira. Entonces se demoró un tiempito más. Claro, un par de años por esa razón. Pero luego cuando obtuve esos documentos me sorprendí. Creo conocer bastante la historia de mi país, pero también me encontré con sorpresas muy importantes. Claro. Hay un documento que se transcribe al final, que es hubo un libro, esto es importante decir, que el embajador Jackson publicó meses después de ser liberado y ya estar en Inglaterra. Se llamó Secuestrado por el Pueblo. Yo ese libro lo leí hace muchísimos años. Es un libro que no circula, salvo en alguna librería de viejo que uno lo puede encontrar. Y cuando yo lo leí me quedé con la sensación de que Jackson estaba sufriendo síndrome de Estocolmo. Porque no podía ser tan, angelical la mirada y los análisis que hacía sobre sus captores. Cuando me llegaron estos documentos, y sobre todo ese documento que menciono al final, digo, bueno, aquí, claro. ¿Qué pasó? Aquí está la verdad. Porque no ahorra ninguna... es muy british en sus apreciaciones, ¿no? Muy elegante, ¿no? Pero de una dureza y de una contundencia... brutal. Sí, terrible. Pero además, ¿qué pasó? Aquel libro pasó por la censura del Foreign Office. Entonces se dijo, estamos hablando de un libro que salió en 1973, entonces le dejaron decir lo que era políticamente correcto. Lo que se podía, es lo que convenía. Claro, lo que convenía a los intereses de Inglaterra. Entonces confirmé mi tesis, que era nada más al principio de la conclusión de esa primera lectura de ese libro, y después me encontré con la verdad. Estupendo. Diego, el libro físico en Chile está por todos lados. Lo edita Planeta. Exactamente. ¿Está también en formato digital por ebook? Sí. Se puede conseguir también en Casa del Libro, ¿no? El portal de Planeta. La web de Planeta. Sí, está en digital. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, un placer conversar contigo. Y ustedes recuerden, si quieren que revisemos algún otro libro, déjenlo ahí en la cajita de comentarios. Que estén bien. Chao, chao.